Buenos días, buenos días para ustedes acá que están siguiendo, que están presentes en esta mañana de sábado en la continuación de nuestro seminario La Planeación como herramienta de sostenibilidad. Les damos también la bienvenida a nuestros seguidores que están asistiendo a través de nuestro Facebook Live. Vamos a iniciar entonces hoy nuestro segundo día de seminario. Vamos a tener entonces la sesión dividida en dos. Vamos a iniciar entonces con la segunda y última charla del profesor invitado, Alan Trampe Torrejón. Su primera charla se va a llamar, se va a llamar Gerencia y Gestión de la Institución Cultural. Les recordamos que este seminario está enlazado a el ciclo temático de la especialización en sostenibilidad de museos e instituciones culturales, que es el ciclo de planeación estratégica. Posteriormente vamos a tener entonces un panel de discusión que va a ser moderado por el profesor Carlos González y que va a contar con tres presentaciones de los tres profesores del módulo, del ciclo, perdón. La profesora, vamos a iniciar con la profesora Ángela Muñoz, quien nos va a acompañar vía Webex. Vamos a seguir con la profesora Liliana González y terminaremos entonces con mi presentación y al final haremos entonces generaremos pues esta discusión entre nosotros y el profesor invitado. Entonces te damos la palabra, Alan. Muchas gracias de nuevo por tu aceptarnos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan acá en la sala y además los que nos están viendo de manera remota. Bueno, la presentación de hoy día de alguna forma es una continuación de la presentación que hice ayer en la mañana, porque revisar los aspectos conceptuales de una institución cultural, en este caso como un museo, implican de manera ineludible hablar de su proyección, su desarrollo, por lo tanto de su gestión. Entonces, hoy día agregar esta mirada desde la gerencia o la dirección de una institución cultural, con el énfasis en el tipo de gestión que podría ser más beneficiosa para una institución, creo que va a ser, como dije al principio, una buena continuación de lo que vimos ayer. Gerencia y gestión son absolutamente inseparables. O sea, una persona que está a cargo de una institución, del tipo que sea, estamos hablando en el ámbito cultural, nosotros en Chile, más que de gerencia, hablamos de dirección, de la dirección de una institución, tiene que tener como uno de sus principales conocimientos y recursos un buen manejo de gestión. Voy a comentar muy brevemente una situación que vivimos nosotros en nuestro país y que me imagino y conozco que sí se ha replicado en otras partes. Lo que era habitual durante mucho tiempo y también asociado a esta figura de museo con una mirada un poquito más decimonónica, era que lo que uno esperaba es que a cargo de un museo histórico estuviera un historiador, que a cargo de un museo arqueológico estuviera un arqueólogo, que quien estuviera a cargo de una biblioteca importante fuera un bibliotecólogo. Y en la práctica, y a medida que fueron aumentando las exigencias que se hacen a este tipo de instituciones, de acuerdo a todo lo que vimos ayer, estos cambios en el escenario, como hoy día los requerimientos, las expectativas son totalmente distintos a los que eran hace 30, 40 o 50 años, también la necesidad del liderazgo, de la gerencia, de la dirección de estas instituciones cambió. Entonces, ya no era exclusivamente necesario el perfil de una persona que conociera el contenido de la institución, como un arqueólogo que se haga cargo de un museo arqueológico, sino que también era necesario que esa persona tuviera conocimiento, condiciones, conocimientos y formación, pero además condiciones que en muchos casos uno incluso podría decir que son condiciones personales, para llevar adelante un proyecto. Cuando las instituciones se transforman en proyectos,
Ya no se trata de un edificio con una instalación que abre puertas y recibe personas entregando lo que ha hecho siempre. Cuando las instituciones necesitan transformarse en un proyecto para responder a los requerimientos del entorno, de la sociedad, de las comunidades, necesitan que quien los lidere, o quien está a cargo de esas instituciones, tenga las capacidades para poder pensar estratégicamente el desarrollo de esa institución. Entonces, hoy día en Chile, la mayoría de los perfiles, cuando hacemos concursos públicos para los cargos de dirección o de gerencia, incorporan como un elemento de alto valor comparativo con otros los conocimientos y la formación en el ámbito de la gestión. Eso ha permitido hoy día que instituciones como las que mencioné hace un rato, hoy día no tengan en su cabeza, digamos, a un experto en el tema de esa institución. Eso obviamente que significó algunas discusiones con grupos gremiales, porque claramente podrían sentir que están perdiendo un espacio de figuración o incluso de poder. Pero en la práctica los resultados han sido los que nos han dado la razón. También, y nos ha pasado, y ese sería como el mundo ideal, es que hay personas que tienen los conocimientos propios específicos de ese museo en particular, o sea, que son historiadores, que son arqueólogos, que coincide, y que además tienen buenos conocimientos y buen manejo de la gestión. O sea, ese, podría uno decir, es un mundo bastante ideal, pero no siempre se da. Porque la gestión que está directamente relacionada con la planeación o la planificación, requiere de ciertas condiciones, de ciertos conocimientos, de ciertos razonamientos que pueden ser distintos a los que tiene un especialista, un investigador, un conocedor de un tema en particular. Es más, una buena gestión, una buena dirección, parte del trabajo que tiene que desarrollar es el de generar alianzas estratégicas. Hoy día, y ayer lo comentamos, o sea, ninguna institución cultural y ninguna institución debería pensarse de manera independiente y autónoma y tratar de hacer todo por sí mismo porque es muy difícil, porque tenemos escasos recursos humanos, porque tenemos escasos recursos financieros. Entonces el tema de la alianza estratégica es algo clave. Entonces, un buen director, un buen gerente de una institución cultural tiene que tener la capacidad para asociarse, para convocar a todos aquellos que sean un aporte para su institución. Entonces, un buen gestor, voy a volver al ejemplo, en un museo arqueológico tendría que tener la capacidad para convocar a los mejores arqueólogos, a las instituciones que están trabajando en los temas de punta. O sea, ese no sería un problema. En cambio, sí nos pasaba un poco que a veces, cuando en la cabeza de una de estas instituciones había un experto en el tema, no siempre facilitaba las cosas, porque ese experto en el tema tenía una posición sobre el contenido de la institución. Y ya sabemos que en todas las áreas del conocimiento hay distintas posiciones, hay grupos, y si esta persona pensaba de tal o cual manera respecto a su disciplina, seguramente había otro grupo que pensaba distinto y iba a ser difícil sumarlo. Entonces se generaban a veces este tipo de diferencia o distancia que hacían un poco más sesgado el trabajo de esa institución. Entonces, el perfil de la figura del gestor, que también por mucho tiempo no se le trató muy bien, porque era un poquito una figura un poco superflua, por decirlo de alguna manera, porque uno decía, pero este señor, ¿qué es lo que sabe hacer? O sea, no sabe de nada. Solo sabe hacer proyectos, por decirlo de alguna forma. Porque también en algunos momentos, a nosotros nos pasó, que el tema de la gestión cultural fue consumido por el proyectismo. O sea, especialmente cuando en Chile, por ejemplo, se liberaron muchos recursos públicos que quedaron a disposición de las instituciones, todo eso se podía alcanzar a través de la generación de proyectos. Entonces, el que sabía hacer proyectos era el que conseguía recursos y, por lo tanto, esa era la figura como ideal del gestor. Pero claramente que esa es una figura absolutamente parcial. Lo que nosotros necesitamos para dirigir una institución es una persona que, además de entender la lógica del proyecto, tenga un pensamiento estratégico. Yo creo que ahí está la clave del éxito de una buena gestión, un pensamiento estratégico.
Yo no voy a ahondar en detalles de los tipos de planificación estratégica y todo, porque ustedes tienen módulos de trabajo que van a avanzar en aquello. Estoy tratando de transmitirles algunos conceptos y algunos temas un poquito más generales que tienen que ver mucho con la realidad práctica del quehacer. Los instrumentos de planificación existen, están disponibles, es absolutamente necesario que las personas que trabajamos en este ámbito los conozcamos, pero son instrumentos. O sea, si no hay una voluntad, si no hay una vocación, si no hay una convicción, un instrumento, como cualquier cosa, si yo tengo un computador aquí, pero no lo quiero usar, o nunca aprendí a usarlo, o lo voy a usar para jugar y no para trabajar, claramente que no va a estar cumpliendo la función que nosotros queremos. Entonces, todas las herramientas y todos los instrumentos que permiten desarrollar y concretar proyectos, como los instrumentos de planificación, son absolutamente necesarios, hay que conocerlos, hay que tenerlos a la vista. Incluso a veces puede ser que yo no tenga que ser el experto en aquello, pero cuando yo tengo clara la visión estratégica y digo, mira, ¿qué es lo que necesito? Poder identificar, decir, mira, trabajemos con este modelo y busquemos a alguien que sí lo sepa trabajar y que nos ayude con aquello. Hoy día se siguen creando modelos de planificación, nuevas maneras de incorporar indicadores, evaluaciones, y cada entidad cultural tendrá que ver qué es lo que necesita para resolver un determinado problema en un determinado momento. Entonces, de este abanico de posibilidades que hay en el entorno, lo importante es saber que existen y saber escoger cuál podría ser una buena herramienta para nosotros. Entonces, en este perfil de dirección, de gerente para instituciones culturales, yo creo que en general se ha apostado y se ha ido valorando la incidencia de una persona con una visión, con una mentalidad estratégica para poder abordar los problemas de las instituciones y tratar de avanzar. En el fondo, en simple, por decirlo de alguna forma, eso sería. Entonces, de ese punto de vista, gerencia o dirección con gestión y planificación van de la mano. O sea, una persona que está liderando una institución tiene que tener esos elementos a la vista y un manejo de ellos para poder avanzar. Yo creo que eso ya a esta altura es totalmente indiscutible. También nos ha pasado, y yo siempre pienso como en ejemplos concretos de cosas que son reales, un exceso o una dedicación exclusiva a la planificación también de repente nos puede producir algunos problemas, porque conozco instituciones que planifican mucho, pero que actúan poco. Y que tienen muchos proyectos, y que hay mucha iniciativa, y que están en permanentes diagnósticos, que ese es otro tema del cual también tenemos que tratar de... O sea, a todo esto hay que darle su justa medida, su proporción, y fundamentalmente nunca perder de vista de que este ejercicio de pensamiento estratégico, desarrollo de planeación o planificación, solo tiene sentido cuando estamos mejorando la institución. Alguna vez algún profesor me decía, mira, sí, cuando todo funciona bien y tus indicadores funcionan y tienes los recursos y viene gente, no necesitas planificar nada. O sea, la planificación y la gestión lo que vienen a hacer es a cambiar una situación que uno podrá entender deficitaria en algún aspecto para que esa situación mejore. Entonces, de nuevo, los diagnósticos son sumamente importantes. Y hay un elemento que también entiendo que se puede extrapolar a otras instituciones, pero yo lo veo fundamentalmente desde el ámbito de los museos, que es mi experticia, digamos, yo trabajo en museos desde que salí de la universidad, o sea, ese ha sido mi ámbito de desarrollo, que tiene que ver con un conocimiento, con una comprensión muy acabada de lo que este museo o esta institución es. Entonces, antes de planificar, antes de generar un pensamiento estratégico de mejoramiento, de avance, lo primero que hay que hacer es conocer muy bien nuestra institución. Voy a ocupar un año, pero que me parece que son muy útiles. No se ve mucho. Bueno, esta es una pregunta que hace Octavio Paz,
¿Qué somos y cómo realizaremos lo que somos? Una pregunta como esta es una pregunta que cualquier equipo de trabajo, cualquier gerente, cualquier director que se instala, que llega a una institución, debería hacerse. ¿Qué somos? Ayer hablábamos de la importancia del perfilamiento de las entidades y las instituciones culturales y el riesgo del desperfilamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué somos nosotros? Porque a partir de esto, y la segunda parte de la pregunta, ¿y cómo realizaremos esto? ¿Cómo vamos a hacer lo que somos? Es un cuestionamiento que suena bastante conceptual y uno podrá decir, pero bueno, me parece que esa frase de alguna manera lo recoge. Yo creo que es muy importante porque también nos ha tocado ver que hay como de manera muy inmediata y a veces con muy poca reflexión, siempre se piensa que los problemas están en la falta de recursos. Y que hacer proyectos es para conseguir dinero. Y que hay la gestión y la planificación es para conseguir recursos, dinero. Y está absolutamente demostrado de que obviamente que el dinero es necesario y los recursos son necesarios, pero que no es lo único y que incluso a veces no es lo primero. Hay que hacer cosas antes para poder también. A nosotros nos ha tocado ver un organismo internacional que se encanta con una institución X y le dice yo le doy dinero. Y la pobre institución no sabe qué hacer con el dinero, porque no ha reflexionado respecto a cuál es su problemática, a qué es lo que son, a cómo avanzar. Nosotros en varias oportunidades hemos tenido que rechazar o postergar. Rechazar suena demasiado. Postergar la entrega de algunos recursos. Decir, mire, le agradecemos, déjenos ver bien para qué vamos a ocupar esos recursos. Porque ahí hay una responsabilidad fundamental, además en las instituciones públicas, en todas, pero en instituciones públicas, los recursos públicos, hay que ver bien en qué vamos a invertir, cómo vamos a gastar, qué vamos a priorizar o privilegiar en relación a otras cosas. Entonces, una pregunta como esta a mí me parece que es súper importante. Y en el ámbito de los museos, que lo estábamos viendo ayer, desde ya hace unas décadas y estamos todavía en ese momento y yo creo que vamos a seguir adelante en esa misma línea, estamos en una dinámica discusión respecto a la conceptualización del museo, a la definición del museo, hasta dónde se puede expandir el concepto de museo, cuánto lo podemos ajustar a requerimientos y necesidades propias. Y acá hay esta otra cita, el mundo de la museología está en ebullición, los museos no solamente se renuevan, se transforman, se reconstruyen, sino que también se multiplican los métodos y las definiciones. Y las definiciones parecen demasiado estrechas para las nuevas realidades. Entonces también, y ayer hablábamos de que, les conté el caso de una institución X que luego de hacer una reflexión cambia su nombre porque se dio cuenta que su nombre le quedaba muy grande para lo que de verdad hacía. Bueno, y eso es importante, y estos son ejercicios que son responsabilidad de una gerencia, porque justamente el gerente o el director es el responsable por la definición conceptual y de la estructura de su institución para poder a partir de ahí definir cuáles son los problemas, cómo abordarlos y cómo solucionarlos. Pero, y esta es la que más me gusta, que dice que es de Marco Polo. Yo no sé de dónde la saqué, nunca he encontrado de nuevo la cita, da lo mismo. No la he googleado tampoco. Y que tiene que ver con que, fantástico, pero algo que hablamos ayer con mucho énfasis, es que las instituciones culturales son parte de un tejido social, están insertas en un pueblo, en una ciudad, en un país, en una línea de conocimiento, no están aisladas. Entonces, este ejercicio de saber qué somos y cómo realizamos lo que somos, en un contexto de un dinamismo sobre la reflexión conceptual respecto a la esencia de, en este caso, lo que son los museos, requiere sin duda de un conocimiento y una comprensión y una participación del entorno, de los externos, de otros. Y esta frase en el fondo lo que dice que una institución cultural, de alguna manera, se arma, se estructura, se moldea en relación a lo que lo rodea.
uno podría pensar muy optimistamente y con una visión de futuro y estratégica, decir, bueno, pero quizás también más adelante, esta institución, que sería la ciudad, también podría modificar o aportar a modificar su entorno, que yo creo que es parte de los desafíos de nuestras instituciones. Pero lo primero, en esta etapa de análisis institucional, ontológico, digamos, de nuestra propia institución, obviamente que este entorno nos ha moldeado. Nosotros estamos aquí, somos lo que somos por muchas razones, digamos. Entonces tenemos que verlo, entonces tenemos que considerarlo. Y esto es trabajo de la persona que esté a cargo de la institución con una participación activa de su equipo. Ayer de pasada lo comentaba respecto a, desde hace un tiempo atrás, el tema de la planificación estratégica se transformó en algo que es necesario y en muchos casos obligatorio para las instituciones. Pero por mucho tiempo este era un trabajo que se hacía de manera mecánica, por cumplir. Se llenaba un formulario que normalmente lo hacía el director de la institución, sin mucha participación y que en la práctica no tenía ningún impacto. Y uno de los problemas que eso tenía era que no era participativo, primero ni siquiera dentro de la institución, pero después sin una participación de aquellos actores que son actores interesados en lo que esta institución haga o deje de hacer. Entonces, con esas tres citas, me permito, digamos, hacer ahí un acercamiento a esta discusión que a mí me parece que es muy importante y que en muchos casos, cuando esta discusión se hace bien y se avanza, facilita mucho cualquier otro proceso hacia adelante, porque ya no hay dudas respecto, estos somos, este es nuestro entorno, esto es lo que queremos hacer, estamos en este punto y queremos llegar a este punto. Bueno, y ahora usemos herramientas e instrumentos para ver cómo avanzamos. Avanzamos al mismo tiempo en todas las líneas, escogemos una por sobre otra, planificamos a 3 años, a 5 años, o una planificación de 10 años, todo es posible, pero a partir de este conocimiento y de esta certeza de lo que somos. Entonces, desafíos para... me quedaba esta última que tiene que ver con lo anterior. Y algo que también ayer les comentaba y que es súper importante, en el ámbito de la gestión y la planificación existen modelos técnicos que debemos conocer y tratar de ocupar. Pero nunca debemos olvidar y perder de vista que cada institución es un caso particular y específico. Entonces, el tema de la receta hay que mirarlo con distancia. Porque lo que a esta institución hizo y le fue fantástico, no tiene por qué tener el mismo impacto o el mismo efecto en mi institución. Tendrían que haber muchas coincidencias de tipología, de ubicación, de entorno, de situación cultural, social, económica, para que un mismo modelo sirva de la misma forma para instituciones distintas. Entonces, eso siempre hago este llamado de atención porque nos pasa de repente que leemos grandes casos, ya sea a través de bibliografía, o conocemos, viene alguna persona representando una institución muy importante que nos cuenta cómo han hecho las cosas. Obviamente que es importante conocer y saber y tener referencias, pero cada vez que se han tratado de aplicar esos modelos tal cual en una institución más pequeña, en otro lugar, yo por lo menos no conozco muchos casos que hayan resultado bien. Entonces, está esta frase, que un poco sigue una línea constructivista, pero que en principio yo por lo menos lo sintetizo como que cada museo es un caso único y particular, y cada institución así lo es. Entonces, compartir experiencias, ideas, buenas prácticas, fantástico. Pero, de nuevo, para planificar, para gestionar en relación a un problema propio, yo necesito tener este ejercicio que hablamos anteriormente, de un conocimiento acabado de lo que mi institución es, quiere ser y de su entorno. Entonces, ahí van a ver claramente diferencias. Bueno, y pensando de nuevo en este amigo o amiga
gestor, gerente, director que se tiene que hacer cargo de una institución, hice una lista que obviamente se puede aumentar, se puede cambiar, son algunos aspectos que me parece que son temas que una dirección, una gerencia, desde un pensamiento estratégico, debiera tener en consideración. Y entonces, obviamente que hay un tema básico que tiene que ver cómo hago que funcione mi institución. O sea, que podamos tener nuestra oferta disponible para las comunidades, para las personas, para nuestros públicos, que tengamos las capacidades para que nuestros objetivos y nuestra misión puedan desarrollarse. Entonces, el funcionamiento en muchos casos, y de manera importante, tiene una base en un financiamiento. Y la manera de financiar instituciones culturales es muy diversa, muy variada y muy inestable, o sea, claramente. Son muy pocas las instituciones que podrían decir yo tengo asegurado un financiamiento para tener una gestión de primer nivel y con los mejores estándares. El mundo público, de alguna manera, y eso siempre lo hago notar, porque también a veces desde las instituciones públicas hay una queja respecto a que faltan los recursos, sí, pero hay una condición, en muchos casos, esto no es como nada de lo que yo digo, nada es general ni se puede aplicar para todos, son casos. El sistema público garantiza de alguna manera una base, por lo menos, de profesionales y técnicos que tienen un sueldo. En el ámbito de los museos, muchos museos privados, locales, comunitarios, no tienen ni siquiera eso, lo que hace que sea mucho más angustiosa, digamos, su búsqueda de un financiamiento para el funcionamiento básico. Entonces, ahí hay un primer desafío, y que como ayer también comentamos respecto a la sostenibilidad, que después está acá abajo, como cerrando esta lista, pasa de manera muy importante porque la institución cultural, en este caso el museo, tenga una validación social, comunitaria. Yo, de lo que he visto en los años que llevo trabajando en esto, es que instituciones que son validadas por su entorno, por su comunidad, por su localidad, por sus pares, a esas instituciones les es menos difícil, no voy a decir más fácil, menos difícil mantener su funcionamiento y su operación en el tiempo. Y en cambio aquellas, de nuevo, sé que hay casos que no responden exactamente a lo que estoy diciendo, pero hay algunas que han desaparecido, se han cerrado, se han disminuido, pero que cuando tú haces un pequeño acercamiento o haces un par de preguntas, te das cuenta que no tenían ninguna conexión con su entorno, que en realidad, y esto suena brutal decirlo, a nadie le importaba lo que pasaba con esa institución. Y eso es muy triste para una institución cualquiera, especialmente para una institución cultural, que uno pensaría que es justamente parte de su esencia, es tener una conexión con su entorno y con oportunidades muy estratégicas que entrega el ámbito de la cultura y, en el caso de los museos, el ámbito del patrimonio. Entonces, ese siempre es un desafío básico, y un gerente o un director tiene que hacerse cargo de ver cómo hago que yo pueda abrir la puerta cada día de mi institución para recibir a mis usuarios, a mi comunidad y entregar la oferta que hemos definido para ellos, digamos, y que hemos definido en conjunto con ellos. El tema de la acción y la participación. ¿Qué hago y cuánto involucro? Ayer también comentábamos algo. El tema de la participación hoy día es, de nuevo, es una línea de trabajo ineludible, inexcusable. O sea, hoy día trabajar sin una adecuada participación en casi todos los ámbitos, pero fundamentalmente y con mucha fuerza, y especialmente en el ámbito de la cultura y el patrimonio, ninguna institución podría considerarlo así. O sea, hoy día no es permitido. Pero pasó que cuando vino esta instalación muy fuerte del tema de la participación,
se generaron distintas situaciones. Una participación totalmente abierta para que las comunidades digan y hagan lo que quieran en relación a una institución cultural. Otra que era una participación formal, que era decir como yo te pregunto algo, tú me contestas, pero ya, pues después veremos qué hacemos, digamos. O te pregunto y nunca más te respondo. Bueno, estuvieron esos, y había mucho temor de parte de los equipos de trabajo, de los técnicos, de los profesionales, respecto a qué significaba esta participación y cómo iba a impactar en lo que yo hago. Y ayer lo hablábamos y poníamos mucho énfasis en aquello. El tema de la participación ha sido una gran oportunidad para valorar y fortalecer el rol técnico que cumplen las unidades, las instituciones, las entidades culturales. Y en el ámbito de los museos especialmente. Porque claramente existe una apropiación de las comunidades respecto a su patrimonio, pero los que tienen las capacidades técnicas para conservar, resguardar, difundir, son las personas que trabajan en los museos en su gran mayoría. Entonces, el museo se transforma en un colaborador de la comunidad para poner en valor su patrimonio y, por otra parte, la comunidad descansa o confía en el conocimiento técnico de la institución. Entonces, en ese diálogo yo creo que ahí ganan todos y no hay que perderse mucho, digamos. El tema de la conservación y la apropiación, cómo resguardamos este patrimonio que se ha identificado como un patrimonio de todos, que la idea es que perdure en el tiempo, que se proyecte, con un mayor entusiasmo, interés de parte de las comunidades por apropiarse de ese patrimonio. Nosotros tenemos casos de patrimonio fundamentalmente asociado a comunidades indígenas, que han estado guardados en museos por décadas, y que hoy día, como estamos en un nuevo momento y hay un nuevo espacio de diálogo, bueno, los museos se han abierto a que esas comunidades puedan relacionarse con este patrimonio. En muchos casos, y de nuevo, cuando hay una explicación técnica, en general, todas las personas y todas las comunidades lo entienden y lo valoran. Lo que las personas, y yo creo que a todos nosotros nos pasa, no nos gusta es cuando nos dicen no porque no. O sea, pero cuando hay una justificación técnica de las cosas, mire señores, es mejor que las cosas estén guardadas acá, estas cosas ya se sacaron de un terreno hace mucho tiempo, si las exponemos de otra manera se van a deteriorar, hay un riesgo de pérdida. Ya, entonces hoy día tenemos relaciones de diálogo y de coordinación entre instituciones museales y comunidades indígenas que tienen acceso a su patrimonio, porque les pertenece, pero que sigue resguardado en los museos. Ejercicios de curaduría compartida o participativa. Vamos a hacer una exposición con este material en el cual las comunidades tienen una participación. Entonces, ese temor, porque también había un temor fundamentalmente del ámbito de los técnicos en conservación, decir, a ver, ¿pero qué? ¿La gente ahora quiere tocar todo y tomar todo? No, obviamente que no. Pero hay que explicar por qué no se puede. Y no cerrar las puertas y generar espacios de interacción y de cercanía o sea, hay que ser creativo también en eso. Porque esta apropiación cultural y patrimonial llegó para quedarse, o sea, esto ya no tiene vuelta. O sea, cada vez va en aumento. Y de nuevo, yo hablo de los museos, pero lo veo en la biblioteca, lo veo en los archivos, lo veo en los centros culturales, lo veo en la sala de teatro. O sea, hoy día hay una interacción, un empoderamiento mayor de las personas de las comunidades respecto a lo que se hace o no se hace con cultura. Y en el ámbito del patrimonio, de nuevo, es especialmente sensible, porque el patrimonio está claramente vinculado a un tema de identidad. Después el tema de educación y desarrollo. Uno de los grandes problemas que tenemos en Chile, y yo sé también en otros países, es la calidad de la educación. Por distintas razones, hemos llegado a un punto en el cual la calidad de la educación de nuestro país, hay un consenso político, todo el mundo está en crisis. Y tenemos que ver cómo colaboramos, hay una serie de líneas de acción. Yo espero optimistamente que esto va a cambiar, pero eso va a tomar un par de décadas. O sea, imposible cambiar generaciones de personas que han recibido una educación de no muy buena calidad. Pero ahí las instituciones culturales y los museos tienen mucho que decir. Entonces, de nuevo, un gerente, un director, debiera ver de manera estratégica cómo su institución puede colaborar a una problemática
que supera el ámbito de su institución, que es una problemática país. ¿Cómo nosotros colaboramos con un aporte al mejoramiento de la calidad de la educación? Y esto tiene que ver, obviamente, que con un mejor desarrollo de las personas. El tema de los objetos y los sujetos. ¿Te fijas? Por décadas, por siglos, digamos, los museos estuvieron mirando a los objetos casi única y exclusivamente. Yo siempre digo, afortunadamente hubo mucha preocupación por el cuidado y la conservación de los objetos, lo que permite que hoy día en nuestros museos, como ayer veíamos en el Museo Nacional, hayan 17.000 objetos guardados. Ya. Y uno dirá, pero es que solo guardar. Bueno, ahora veamos qué hacemos con eso. Hoy día cambió la mirada. Pero gracias a que personas por mucho tiempo estuvieron dedicándose a los objetos y a guardarlos y a conservarlos, bueno, ahí están. No vamos a revisar porque son otros tiempos, otras culturas, otras decisiones. No sería justo, digamos, criticar hacia atrás. Pero hoy día, claramente, hicimos un pequeño giro y estamos mirando a las personas. Porque, y lo digo y ustedes lo tienen clarísimo, es distinto una institución que es un depósito de colecciones. Ese es su rol, guardar colecciones. Hay universidades que tienen depósitos de colecciones, o un centro de investigación que lo que hace es investigar. Un museo o una institución cultural que está abierta a la ciudadanía, a la comunidad, a las personas, tiene otro desafío, que es ver cómo conecto estos objetos, este patrimonio, esta oferta, con las personas. Ya, entonces, eso, porque en esta relación, en este diálogo, se juegan muchas cosas. Porque se juega, algo que ya comenté, la validación que hacen las personas y las comunidades de estas instituciones. No voy a dar los nombres pero una institución X que se dedicaba a acciones, digamos, a una programación musical, con larga trayectoria y bueno, hubo un cambio en su dirección y resulta que por alguna razón la programación se transformó en una programación muy conservadora. Y bueno, la gente no está a gusto, porque había una línea de trabajo con autores más modernos, más vanguardistas. Tenía un público, por decirlo de alguna forma. Y eso ha ido cambiando, y entonces hoy día hay una reacción al respecto de eso. Entonces esa institución, de alguna manera, quizás no vio bien que su programación tenía un impacto en una comunidad que se había transformado en una comunidad cautiva y que al hacer este giro, quizás sin consultarlo mucho, sin haberlo evaluado mucho, hoy día está perdiendo un cierto respaldo. Entonces, ese tipo de cosas, un gerente, un director, tiene que visualizarla. Especialmente cuando uno hace cambios en instituciones que tienen una oferta de mucho tiempo. Acá puse esas dos palabras, responsabilidad y riesgo. Las instituciones, y siguiendo un poco el ejemplo que acabo de dar, necesitan sin duda arriesgarse para poder cambiar, ser creativos, para ir actualizándose, para estar a la altura de los tiempos, pero sin perder de vista una responsabilidad respecto de los valores, del programa, del patrimonio, de los objetos que esta institución resguarda. Entonces, está bien, hay que jugársela, hay que ser creativo, hay que hacer giros, hay que tratar de captar nuevas audiencias con distintas metodologías y trabajo, pero siempre con una responsabilidad respecto a el encargo o la confianza que la comunidad y la ciudadanía depositó en nosotros respecto a algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso de los museos, el resguardo de su patrimonio. O sea, yo puedo ser muy creativo en una curaduría y hacer una exposición fantástica, pero tengo que ser cuidadoso con lo que hago con la colección. También comentamos un poco, y yo creo que hoy día hay un desafío muy grande en eso, este cambio que hubo de la hegemonía de la información de parte de algunas instituciones, que hoy día esa información está democratizada en un gran porcentaje a través de los medios tecnológicos y posibilidades que tienen las personas para acceder a muchas otras plataformas
o incluso desplazamientos físicos que te permiten conocer cosas que antes no podías. Entonces, el tema de la hegemonía de la información se rebajó, se perdió en algunos casos. Entonces, la apuesta hoy día de muchas de las instituciones, y especialmente de las instituciones museales, está más bien en un tema que apunta a aspectos motivacionales. ¿Qué esperamos nosotros? Esto lo digo en relación a lo que nosotros trabajamos con la red de museos que me toca dirigir, con una exposición en un museo. Más allá de que un niño, una señora o un anciano se vaya para su casa recordando una fecha, un dato. Lo que nosotros queremos es que a esa persona le pase algo con esa exposición que le genere un interés y una motivación por ejemplo, seguir aprendiendo de ese tema, y que llegue a su casa y que a lo mejor prenda el computador y ponga en Google y busque algo, o que quiera buscar un libro para leer algo al respecto, o que por lo menos ese tema se transforme en un tema de conversación. Y cuando llegue a su casa, en la noche, cuando se sienta en la mesa con su familia, diga, oiga, fui al museo, una exposición de la escasez del agua, pucha, qué importante el agua. Que un niño aprenda que hay que cerrar el agua para que no gotee porque hay escasez de agua, y en el África los niños tienen que caminar 20 kilómetros con un balde para buscar agua. O sea, ese tipo de impacto es el que nosotros esperamos hoy día de una exposición. Más, de nuevo, más que, como lo comentábamos ayer, que la gente vaya y anote cuándo nació el prócer y la fecha de la batalla. Estoy dando un ejemplo que es absolutamente caricaturizado ya, pero que es más fácil de entender. Entonces hoy día, este cambio desde de esta hegemonía de la información a aspectos más bien motivacionales, yo creo que ha sido muy significativo, y ahí hay una gran oportunidad, pero claro, requiere de un ejercicio de creatividad muy importante de parte de los equipos de trabajo. Y por eso, en este tipo de ejercicio, es clave ampliar la participación, incorporar artistas, escritores, científicos, otras miradas a las curatorías de nuestras exposiciones. Porque nosotros, por mucho que creamos que somos muy creativos y muy geniales, y vivimos, trabajamos y estamos insertos en un mundo en el cual más o menos pensamos de manera similar, tenemos una mirada. Entonces, si queremos de verdad hacer cosas que tengan un cambio significativo, tenemos que incorporar más miradas externas, totalmente distintas. Incluso a veces a uno le suena rarísimo, pero ¿qué hace aquí un físico si esta es una exposición de arte? Bueno, hay una mirada aquí, pues algo nos dirá, y resulta que aporta una cosa interesante y se le hace un giro, y estamos haciendo un aporte multidisciplinario al respecto. Y en esa misma línea el tema del conocimiento y el sentimiento. Nosotros tenemos unas frases así que ocupamos dentro de nuestras planificaciones. Nosotros apostamos por la educación sensible. A nosotros nos interesa educar la sensibilidad de las personas. Y ese es el aporte que nosotros hacemos al mejoramiento de la calidad de la educación general. Nosotros no queremos competir con la educación formal, con el aula, que era lo que por muchos años, no competían, pero era un similar. Los chicos iban del colegio, salían de un aula, iban al museo, y en el fondo era una especie de clase, pero en otro lugar, en el cual también se paraba una persona adelante y les decía esto, lo otro. Eso ha cambiado, sin duda. Hoy día las áreas educativas de los museos hacen unas cosas increíbles, pero porque hay un objetivo distinto, que es educar sensibilidad. Si nosotros podemos aportar a través de esta mirada de la educación sensible a tener personas más inclusivas, a que los niños entiendan la diversidad, a aceptar o sea, ese tipo de cosas son las que de verdad a nosotros nos parece que son importantes como instituciones culturales, y de nuevo vuelvo a decir específicamente en el ámbito de los museos. Esto ya lo había comentado, obviamente que hay que pensar y hay que reflexionar, pero también hay que actuar. O sea, estos diagnósticos eternos, estas reflexiones eternas, y que uno de repente lo vuelven a llamar a la cuarta reunión de reflexión, que han pasado 6 años, y yo digo, pero bueno, ¿cuándo van a hacer algo? ¿Te fijas? Está bien, porque nos dicen, no, es que tú eres poco reflexivo. No sé si soy poco reflexivo. Yo reflexiono lo que me parece que es suficiente para poder avanzar, porque si no, nos vamos quedando en nada. La gente no ve ningún cambio, está todo estático, y
de repente esas súper y profundas reflexiones nunca ven una salida concreta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Obviamente que ambas cosas tienen que ir de la mano. No se puede ser solo un activista, pero somos instituciones públicas, abiertas a públicos, que nos debemos a las personas. Entonces no somos centros de estudios filosóficos, digamos. O sea, también hay que ver cómo hacemos ese tipo de equilibrio. Y después está el tema del uso que se le da a nuestras instituciones en relación a la sostenibilidad y a la sustentabilidad en el tiempo. Hoy día nosotros tenemos un problema, ayer lo comentaron, tú también hablaste de la noche de los museos y que un museíto pequeñito que recibía 7.500 personas al año, en una noche recibía 7.500 personas. Claramente ahí hay un problema, porque hay un riesgo para un patrimonio. ¿Te fijas? A nosotros nos pasa en Chile con el Día del Patrimonio, que son momentos en que también la gente se desborda y repleta las instituciones culturales, pero en realidad para el personal del museo, en su gran mayoría, es un problema. Uno, porque de verdad es muy difícil que con una cantidad de público de esa naturaleza exista una experiencia satisfactoria. Es muy difícil. O sea, si tú vas como en un piño moviéndote así, no alcanzas a ver bien los objetos, no tienes cómo dialogar, bueno, pero a la gente le gusta. Yo ahí ya no tengo nada que decir, a la gente le gusta, sale feliz, hace cola de 2 horas, adentro están todos apretados, pero les gusta. Y es fantástico, ¿no? Entonces nosotros ya hace un tiempo atrás estamos haciendo estudios de carga en todos nuestros museos, estamos definiendo cuánto es la carga máxima que cada una de las instituciones podría poner, porque también ese es un dato que a nosotros nos sirve para una cosa estratégica. Hay siempre una demanda, en muchos casos, y todavía en el ámbito público, desde las áreas que son las que nos entregan los recursos, las direcciones de presupuesto, Hacienda, todavía el único factor de medición del éxito de una institución es la cantidad. ¿No es cierto? Lamentablemente. Es cuánta gente fue, cuánta gente fue. Ya. Nosotros hemos tenido un éxito que de verdad ha sido muy significativo en Chile. Los últimos 10 años hemos pasado, o sea, hemos subido de manera considerable el público en los museos. Pero claro, eso no puede ser eterno, ni infinito. ¿Cómo? Vamos a seguir toda la vida subiendo, cuando el museo es el mismo, son sus mismas salas. Cuando un museo X está instalado en una ciudad que tiene 100.000 habitantes y sigue teniendo 100.000 habitantes y el turismo no ha aumentado, ¿qué hacemos nosotros? O sea, hay tope para estas cosas. Entonces, las capacidades de carga a nosotros nos sirven, por lo menos para tener una respuesta, decirle, mire, si aunque quisiéramos, o sea, este museo ya está, cumplió con su carga. Lo que nos pasa sí, que hay que ver cómo se ajusta, y que también sería parte de la tarea de un gestor o de un director, es que, claro, tenemos tiempos muertos. O sea, hay momentos en que hay mucha gente y hay momentos en que hay poca gente. Hay que ver cómo generamos acciones, y eso es parte de la creatividad, para tratar de que esa gente que todos quieren ir el domingo en la tarde, digo algo, bueno, ¿cómo hacemos para que vayan también en la mañana o que se vayan el sábado? Entonces, bastaría quizás con hacer alguna actividad, algo que fuera más atractivo, y rápidamente podríamos descomprimir ese momento, que es un momento crítico para la sustentabilidad del patrimonio, que al final es la oferta. Es como si yo fuera cantante, no puedo estar cantando todos los días y dando conciertos todos los días, porque en un mes no voy a tener voz. Y ese es mi producto competitivo, es mi voz. ¿Te fijas? Entonces, si nosotros destruimos o arruinamos o deterioramos el patrimonio, que es nuestro producto competitivo, vamos a estar en un problema. Entonces, ya, aquí, como les digo, hice estas listas que podríamos seguir escribiendo, y de nuevo, cada institución, y los que están acá aquí sentados, digamos, que están trabajando en alguna institución cultural, podrán pensar cuáles de estas otras problemáticas podrían surgir y que son importantes de visibilizar. Si al final, mira, para poder tener un pensamiento estratégico adecuado que permita avanzar a soluciones, hay que identificar los problemas. Yo también siempre digo, yo trabajo con muchos museos y todo el mundo me dice, y después de un tiempo bueno, pero si que no plantean, no levantan ese problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? O sea, no es un problema hasta que no existe, hasta que no se visibiliza, hasta que no se transforma en un pequeño documento, en 1 o 2 páginas, que dice, mire, pasa esto. De otra forma, ese problema va a seguir eternamente porque nunca se visibilizó. Entonces, eso es parte de esta tarea del gestor y del director en relación a la gestión y la planificación en un museo. Esto que dice de los museos se aplica para todas las instituciones culturales y que recoge de alguna manera lo que yo ya les vengo diciendo hace un rato.
parte de los desafíos, bueno, y todo lo que estoy diciendo cuando digo museo, obviamente recaen de manera especial en la persona que dirige ese museo. Porque para algo lo contratamos, por algo lo tenemos ahí, porque tiene condiciones, porque tiene características, porque es el responsable de liderar el accionar de este museo. Entonces, esto que nosotros le pedimos al museo es el director el que tiene que hacerse cargo y ser responsable de ver cómo lo implementa o lo hace funcionar. Los museos deben tender a ser cada día más flexibles, dinámicos, permeables y sensibles. Hablamos de esta sensibilidad del museo en relación a su entorno. Ayer di varios ejemplos, no voy a repetir hoy día, pero el museo no puede estar como en otro planeta definiendo acciones y cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en su entorno. Por muy específico sea el museo, porque a mí gente me dice, pero ¿qué tiene que ver lo que pasa en el entorno si yo soy un museo de la historia antigua de la odontología? Y digo, bueno, tiene que ver cómo se conecta con el entorno. O sea, si no, no hay caso. Se va a transformar en un gabinete de curiosidades que lo van a ir a ver 20 personas al mes. ¿Te fijas? ¿Cómo? Y ese es el desafío. Todas las instituciones tienen que tener una sensibilidad respecto al entorno y tratar de ver cómo conectan su saber, su experticia, su particularidad, su patrimonio, su programación, en el caso de otro tipo de instituciones, con los intereses, con los requerimientos, con las preocupaciones de lo que está pasando alrededor. Eso también tiene que ver con esta permeabilidad. De nuevo, no voy a entrar en el detalle, pero de nuevo, si la gran discusión en el país es la calidad de la educación, algo tenemos que decir al respecto. Somos instituciones culturales. O sea, si no nos interesa la educación, es que estamos muy perdidos. Si el tema que está en el país hoy día instalado es la igualdad de los derechos de género, ya pues veamos qué hacemos para incorporarnos en esa discusión. Si no se trata que la lideremos, que seamos los que más sabemos. ¿Cómo nos incorporamos en esa discusión? ¿Cómo generamos espacio? ¿Cómo la gente siente, mira, el museo está conectado con este tema, que es un tema sensible, que es un tema que nos interesa? Y de nuevo, habrá instituciones que les será más fácil sumarse a algunas cosas y a otras que les será más difícil. Pero el desafío es tratar de sumarse a aquellos temas que sean como relevantes o especialmente relevantes. Flexibles y dinámicos, sin duda. O sea, desde el punto de vista de la planificación, la flexibilidad es absolutamente necesaria. Este ejemplo es terrible, pero ya. En otra vida que tuve hace miles de años en algún lugar, voy a hacer una entrevista a una directora de un museo. Estábamos sentados en su oficina y yo hablaba con ella, una señora muy importante. Estaba haciendo una encuesta sobre museos. Y estaba en una ciudad X de Chile y llovía. Y de repente por la ventana veo que aparece un señor con una manguera a regar el jardín. Llovía. Entonces yo miraba y encontraba que era raro. Seguía conversando con la señora, pero nada, hasta que un momento no resistí y le dije, disculpe, hay un señor regando y está lloviendo. Si me dices que es la hora de regar. Dije yo. O sea, me quedó clarísimo. Entonces, ya, este ejemplo lo doy con mucha pena porque de verdad a mí me dolió, porque dije, esto está mal. Pero bueno, ya, cuando uno genera, por ejemplo, una planificación, que también lo he visto, porque cuando hacemos planificación y vamos a hacer esto, ya, y dice, no, pero esto ahora hay que hacerlo porque esto ya lo acordamos, listo, aquí está, echémosle para adelante. Pero pasan cosas en el entorno, no sé, se enferma la persona que iba a hacer tal cosa, o se inundó el pueblo. Obviamente que tenemos que seguir al pie de la letra la planificación y tenemos que hacer la actividad, pero ¿cómo vamos a hacer esta actividad si es imposible? Bueno, estoy dando ejemplos extremos. Pero la flexibilidad es fundamental. Nosotros trabajamos y nos relacionamos con personas en un ámbito cultural y patrimonial. Y las personas y la cultura y el patrimonio son dinámicos, cambian. ¿Por qué nosotros vamos a hacer una estructura sólida, rígida, inamovible? Afortunadamente, hoy en día, la mayoría de las instituciones esto lo entiende y se trabaja con flexibilidad y se trabaja con una mirada dinámica, pero yo no me canso de señalarlo, porque de repente uno no se da cuenta y dice, bueno,
Ayer hablábamos del tema de las misiones, que lo voy a ver ahora, pero también, si una misión se hace como resultado de un proceso de reflexión estratégica, de pensamiento y planificación, pero si resulta que han pasado 10 o 20 años y todo ha cambiado y mi misión ya no da y yo sigo forzándola, bueno, veamos qué hacemos, pues. Esto, comentarlo hace años atrás, era imposible. Si antes las misiones las ponían en mármol en la puerta del museo y ahí quedaban y eso era y pasara lo que pasara. Y por eso, la planeación, que como una de sus partes importantes, tiene la definición de misión y objetivos, que son claves. Y que, como acabo de decir recién, no es que sean inamovibles para siempre y como... no, pero las instituciones tienen que tener una misión clara y objetivos que sean el resultado de esta reflexión ontológica respecto de lo que soy, que sean resultado de esta evaluación diagnóstica del entorno, que sean resultado de esta sensibilidad y esta permeabilidad respecto a lo que está pasando, que sean resultado de un conocimiento y una valoración profunda de mi producto competitivo, de mi patrimonio en este caso. Ya, yo tengo que desarrollar para poder avanzar una misión, que tenga una visión, objetivos generales, objetivos específicos. Esto, que es súper básico y que se puede llegar a hacer en 2 páginas, es absolutamente necesario. Hay distintos niveles de planificación, hay distintos niveles de planificaciones estratégicas y uno puede encontrar documentos de 200 páginas llenos de cosas. Fantástico, está bien, no. Pero lo más importante es que esta planificación haga sentido a la institución y a las personas que trabajan. Porque si esta planificación es fantástica, contratamos a una empresa consultora externa, hizo un proceso, pero nadie la entiende, o nadie la leyó, o nadie se acuerda. El mejor ejercicio, llegue a una institución y dígale a cualquier persona de los que trabajan, ¿cuál es la misión del...? Algo con el patrimonio y el valor del patrimonio, ya, por lo menos, ¿te fijas? Pero en muchos casos, la gente no sabe la misión de la institución donde trabaja. ¿Para qué hablar de objetivos generales y objetivos específicos, digamos? Pero las misiones tienen que tener ese componente de solidaridad institucional. Tienen que ser parte de un discurso, hasta el típico ejemplo de Disneylandia, que es el típico ejemplo que se ocupa en todas las clases, ya está lo mismo. Pero claro, una de las cosas que decían ahí, tú al señor que le preguntaba en Disneylandia de qué se trataba esto y qué es lo que querían hacer, todo el mundo lo sabía. O sea, se lo aprendían de memoria. Ya. Fuera de aprendérselo de memoria, que es como para cumplir con algo, lo importante es que tú tengas claro que yo trabajo en este lugar para hacer ciertas cosas. Entonces, por eso me comporto de esta manera y no me comporto de otra. Porque si nosotros somos abiertos a la comunidad, sensibles con la comunidad, y resulta que cada una de las personas que trabajan en la institución son unos pesados con la gente, o sea, ahí tenemos una incoherencia respecto a lo que estamos planteando como institución y a lo que estamos haciendo en la práctica. Entonces, bueno, eso es sumamente importante. Nosotros hoy día, en el trabajo de la Política Nacional de Museos en Chile, estamos solicitando como uno de los requisitos que los museos tengan planificación estratégica, pero estamos pidiendo, porque entendemos que hay muchos museos muy pequeños, comunitarios, que no van a tener capacidad para desarrollar un proyecto, pero que tampoco nos interesa. A nosotros nos interesa que al menos exista una misión con un alcance consensuado y algunos objetivos. Porque eso permite a cualquiera, y principalmente a los que trabajan en el museo, saber de qué se trata este museo, para dónde va este museo. ¿Te fijas? Después hay muchas otras cosas que podrían agregarse, pero que la apuesta nuestra es que tenemos que hacer capacitación y formación para que esas instituciones puedan desarrollar mejores planificaciones estratégicas, incorporar evaluación, indicadores y otros aspectos que obviamente son importantes. Pero en una primera etapa, esto. Pero como te digo, independiente de lo sencillo que sea el documento, lo importante es que ese documento, que estos conceptos estén permeados en la comunidad del museo, de la institución o del equipo. O sea, que la gente les haga sentido, que se sientan parte de esa misión. Incluso, a lo que nosotros apostamos, que se sientan orgullosos de esa misión.
Para nosotros es súper importante, nos cuesta, estamos trabajando. Muchas de las cosas que digo están en proceso, no es que las tengamos resueltas, digamos, son procesos de cambio. Claro, de que cada persona que trabaja en el museo entienda cuál es su rol en relación a esta misión y a estos objetivos, que es parte de una cadena, que no es que porque es el que corta la entrada no tiene ninguna importancia y da lo mismo, no es porque el señor que está parado vigilando, no, obviamente que hay que hacer ese ejercicio para que las personas se sientan parte de este proyecto que al final genera un beneficio para la comunidad. Entonces eso es bastante relevante para nosotros. Aquí ya, estos son algunos de los principios, de las acciones que a nosotros nos parece que son relevantes para los museos hoy día. Agentes del cambio y desarrollo social, agentes como una parte de muchos otros que tienen que sumarse para producir un cambio. De nuevo, siempre digo, nos ha pasado a veces cuando uno está en nuestras instituciones, cree que tiene que solucionar los problemas del mundo y se pone pesos encima. No, tenemos que hacer lo que es posible hacer. Y cómo aportamos con un granito de arena a situaciones como esta. Foros o espacios para la diversidad cultural, la paz y el bienestar comunitario. Todas estas líneas de trabajo, todos estos principios, es súper importante tenerlos claros en una visión estratégica, porque cuando uno explicita este tipo de cosas, te permite identificar también líneas de trabajo, aliados estratégicos, fuentes de financiamiento, porque yo ya no solo soy el museo arqueológico que solo le puedo pedir plata al Estado por proyectos de arqueología y a lo mejor a una universidad. Soy un foro para la diversidad cultural, para la paz y el bienestar comunitario. Puedo quizás poner proyectos con otras instituciones que no trabajan en arqueología, pero que sí trabajan en la paz. Una ONG, por ejemplo. ¿Te fijas? O sea, el explicitar este tipo de cosas, que serán distintas para cada museo, permite visualizar eso. ¿Cuál es mi ámbito de acción? Que va más allá del específico de la temática del museo, por decirlo de manera simple. Podría ampliarse mucho. Los museos como promotores de la economía, generando empleo, turismo, aportando valor, lo que comentábamos ayer con tu red de museos en Junja. Que claramente, o sea, si esa red de museos funciona mejor, funciona coordinada, eso va a impactar en el señor del café de la esquina y en el señor del transporte. Bueno, pero eso tenemos que visibilizarlo, tenemos que explicitarlo. Porque son aportes que se hacen, pero que no muchas veces quedan visibilizados. Espacios para el aprendizaje que utilizan como componente fundamental el patrimonio. De nuevo, aquí va esto que ayer insistimos mucho. O sea, en el caso de los museos, nuestro elemento, nuestro protagonista es el patrimonio. Eso nos diferencia de un centro cultural, de una sala de conciertos. Nosotros trabajamos con patrimonio, material, inmaterial. Bueno. Y lo que ya les había conversado hace un ratito, el aprendizaje motivacional que fortalece la sensibilidad. Estos son temas que nosotros, como en Chile y nuestra red de museos, estamos trabajando. Habrán en cada país distintas miradas o lo que corresponda. Solo un ejemplo, porque cuando yo hago una planeación estratégica y pienso, bueno, cosas como esta debiéramos poner. Y es bueno que todos las tengamos en mente, porque decir, ok. Entonces cuando el área educativa, cuando estamos pensando en una exposición, entonces el tema motivacional, la educación sensible es clave para que esta cosa funcione de acuerdo a lo que la institución se ha planteado como un desafío. Y acá viene esto que fue algo... Nosotros en Chile, el año 2001, implementamos un Plan Nacional de Mejoramiento Integral de Museos Estatales, a 20 años. Un documento muy sencillo que se hizo en ese momento, que lo hemos ido arreglando un poquito, pero ahora estamos trabajando en darle mucho más cuerpo. Pero en el fondo fue nuestra carta de navegación. Plan Nacional de Mejoramiento Integral de Museos Estatales, y decir, mira, de aquí a 20 años vamos a mejorar los museos estatales que estaban en una situación
de acuerdo a los diagnósticos que habíamos recogido, desmedrada en muchos temas, infraestructura, exhibición, personal, y trabajamos con eso. Pero era importante darle una finalidad superior para que esto no sea solo un buscar plata para restaurar un edificio o comprar vitrinas, digamos. Entonces, desde esa época que nosotros estamos hablando con mucha fuerza de que lo que nosotros deberíamos hacer, nuestro trabajo, lo que debería impactar es en aportar al mejoramiento de la calidad de vida. Y entonces eso inmediatamente pone nuestro desafío y pone nuestro trabajo y nuestro interés en otro nivel. Y eso debiera bajar y permear a cada uno de los funcionarios y de las personas que trabajan y de las personas que están vinculadas con el museo. No es fácil, porque alguien dice, pero yo estoy restaurando aquí una cerámica, ¿cómo aporto a mejorar la calidad de vida? Bueno, porque usted está restaurando una cerámica, en el fondo lo que está haciendo es poniendo en valor un patrimonio que hay otras personas que tienen una vinculación identitaria con él, que más adelante lo vamos a exhibir, lo vamos a difundir, lo vamos a publicar. Usted está aportando a un plan mayor, digamos, con una experticia y un trabajo técnico. O sea, no es algo aislado, usted no está restaurando por restaurar. ¿Te fijas? Yo sé que estas cosas suenan románticas, así como, wow, o sea, bueno, pero yo creo que son ejercicios que tenemos que tratar de hacer para darle sentido a nuestro trabajo y poder motivarnos para seguir avanzando. Porque si el trabajo del museo fuera un trabajo meramente técnico, restauramos, guardamos y exhibimos y ponemos, yo en lo personal quizás no estaría tan interesado en trabajar en esta área. Pero cuando yo veo el impacto que tienen las exposiciones, los programas educativos, los proyectos de investigación en las personas, es cuando me motivo. Y digo, esto vale la pena. Entonces, por eso, partí diciendo que la planificación y todos los instrumentos y las herramientas, fantástico, hay que usarlos y hay que tenerlos, pero cuando no hay convicción, cuando no hay voluntad, cuando a esto no se le pone corazón, por decirlo de alguna manera, es poco lo que sirve. Claro, y esta última frase, por supuesto, de la construcción de futuro mejor. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya, es que creo que aquí iba a abrirme a otra cosa, entonces por eso, deja ver. Ya, esto lo podemos ver en 5 minutos. Bueno, este es el gran tema que están trabajando los museos hace un rato, ya lo vimos con esta triada que instaló la nueva museología de territorio, patrimonio y comunidad. Ya, el tema con las comunidades hoy día, ya, también explicamos qué entendíamos por comunidad, es un tema clave. Y nosotros estamos trabajando en reconstruir, fortalecer y expandir las confianzas e intereses entre las instituciones y las personas, que por distintas razones, en muchos casos, se habían roto. No había conexión, no había confianza y no había interés. Entonces hoy día, nuestros museos están interesados en ser interesantes. Entonces, nos interesa ser interesantes, nos interesa que la gente se interese en nosotros. Por eso tenemos que tomar acciones y hacer algunas medidas para que esto funcione. Hay que pasar de las buenas intenciones, porque con el que tú hablas te va a decir, por supuesto, las comunidades, sin duda, ya, o sea, está bien. Pero, ¿qué hacemos de verdad? Ya, entonces, hay que incorporar, incluir, acercar. Y para eso hay múltiples formas de hacerlo, y de nuevo, cada museo, cada institución cultural tendrá que ver cuál es la que más le acomoda y más le adecua respecto a qué tipo de comunidades son las que está pensando, respecto a cuál es su oferta, y también respecto a para qué quiero yo o dónde quiero yo que las comunidades se acerquen y participen, porque a lo mejor no en todas las áreas, porque no soy capaz, porque no tengo las condiciones, porque tengo áreas que están demasiado frágiles y que abrir conocimiento y participación de las comunidades podría ser riesgoso. Entonces digo, vamos a empezar por esta parte, vamos a empezar por esta otra, pero ahí hay un ejercicio que hay que hacer.
de nuevo, o sea, hay que estar convencido de que el tema de la participación y de la incorporación de las comunidades en el quehacer de nuestras instituciones es relevante, es importante y es inevitable. O sea, y este último aspecto en el cual nosotros estamos trabajando es en institucionalizar este ejercicio de gestión, de participación. Porque hemos visto, y seguramente ustedes también podrían hacer una mirada y un recuerdo, de instituciones que de repente se transforman en unas instituciones muy participativas, muy activas, cambian ciertas personas que están a cargo o intermedios, no sé qué, y la institución cambia totalmente. Entonces ya no se abre, ya cambió. ¿Qué pasó con esta institución? Entonces, si de verdad nos queremos tomar en serio este tema, tenemos la convicción de que es muy importante, no lo podemos dejar al arbitrio personal. A que, justo llegó un director que le interesa a la comunidad y es súper abierto y participativo, todo. Se va ese director y llega otro que es un poco más introspectivo, que le gusta la investigación y las colecciones, que no tiene mucho ánimo o no sabe mucho cómo hacerlo, y se cerró la institución. Entonces, ¿cómo pensamos estrategias para tratar de institucionalizar esta gestión? Entonces, por ejemplo, las planificaciones de estrategia son una herramienta. Cuando yo tengo una planificación, un plan de trabajo trienal o quinquenal, en el cual la participación de las comunidades de esta manera están incorporados, obviamente que ya es más difícil, no imposible, pero más difícil que eso se cambie o se borre con el codo, digamos, ¿te fijas? Pero también hay otras formas de hacerlo. Nosotros tenemos, tanto en el Plan de Mejoramiento Integral de Museos, como en un programa de gestión de exhibiciones permanente, este programa de gestión de exhibiciones permanentes está dentro del sistema de calidad, está auditado por norma ISO, es el único en el mundo que yo conozco referido a exhibiciones permanentes, que a nosotros nos asegura, entre muchas otras cosas, el estándar de la exhibición, la revisión, la participación de todo el equipo del museo en los distintos aspectos de la exhibición, pero también garantiza la participación. Y eso ya está institucionalizado, tiene una auditoría anual, externa, con norma ISO de nuestros museos, hay una serie de documentos que están en unos de estas bases de datos digitales, digamos, y entonces, frente a incorporaciones, cambios de guión o cosas por el estilo, hay que hacer trabajo de participación. Entonces, hoy día, de alguna manera, esa gestión participativa está garantizada en ciertas áreas porque se institucionalizó a través de documentos formales. Ya, y yo creo que con eso voy cerrando. El tema de la participación de las comunidades era un tema importante. Es hoy día un desafío fundamental y que está asociado a la formación de audiencia y que está asociado a muchos otros aspectos. Era un tema que me parecía importante, entre otros, destacar como un desafío para una gerencia o para una dirección y para su gestión, digamos. Así que eso, gracias.